aquí. Sí, ahora cuéntenos, ¿usted de dónde proviene? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? Sus datos generales. Bueno, Tinquepali, Tácrica, las manas Hasanska y Kramnadoquier. Muchísimas gracias primeramente por el espacio brindado. Yo soy de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, más conocida como la Mosquitia hondureña. Tengo 35 años, nací el 3 de septiembre de 1988 y por estar en esas tierras bonitas soy identificada y soy perteneciente al pueblo indígena Misquito. Como sabrán, Honduras tiene 9 pueblos y una de ellas es Los Misquitos y esa soy una de ellas, orgullosamente del departamento de Gracias a Dios. Sí, me dice que vivió por aquí, por Tegucigalpa. ¿Cómo se da esa oportunidad? Sin duda alguna, es una situación bien complicada, dura también, pero muy importante porque nos ayudó a que avanzáramos positivamente. Bueno, no es que tenía planificada venir a Tegucigalpa, fueron las circunstancias que mi papá como líder vivió en su momento con el tema del narcotráfico, la persecución política y desafortunadamente en el año 2000 o en el año 99 mi papá o mi familia perdimos la vivienda, se nos incendiaron, entonces hubo persecución y tuvimos que prácticamente dejar el territorio para poder buscar alternativas y por nuestro tema de seguridad nos movimos y eso permitió para que estudiáramos también, continuáramos en nuestros procesos académicos y de trabajo, pero ya nos volvimos al territorio. Hábleme un poco de su familia. Me dice que tiene hijos, está casada, hay un poco de datos generales de ellos. Sí, tengo a 3 hermosos hijos, un varón, 2 niñas, tengo a mi pareja, vivo muy independiente en mi territorio, sí, a la par tengo mis hermanos, mi mamá y mi padre que en paz descanse, pero que lo llevo todos los días conmigo, gracias a él, gracias a mi mamá, hoy soy lo que soy, que nos abrieron y nos buscaron las oportunidades en las que quizás no había. ¿Y sus hijos, las edades de ellos? Tengo mi hijo mayor de 13 años, ya va a cumplir sus 14, tengo a mi niña de 8 años y a mi pequeña también de 6 años. ¿Y su pareja comparte la profesión o se dedica a otro? Sí, mi esposo es especialista en educación intercultural bilingüe, él es docente, también es actor de teatro. Justamente hoy se encuentra en el primer taller nacional de los actores en temas de teatro con Casa de Teatro Memorias, aquí en Tegucigalpa. Sí, afortunadamente tuve que involucrar en mis procesos de comunicación, me ayuda en el tema de ser camarógrafo, me ayuda en el tema de las grabaciones, muchas veces me ayuda cuando ha habido estos tipos de acontecimientos naturales, nos ha acompañado en altas horas de la noche, la pandemia, el tema de los huracanes, entre tantos aspectos, entonces sí de alguna manera está ligado a mi proceso de trabajo casi a tiempo completo. Sí, sus padres me dijo cómo se llamaban y si viven aún. Mi mamá, Seferina Navas, ella es maestra jubilada, una misquita hermosa que ahí me cuida siempre. Muy preocupada y que por cierto no quería que yo me profesionalizara en el área de periodismo, pero siempre ahí está acompañándome. Mi padre, que fue el promotor para que yo sea periodista, lamentablemente falleció, pero su legado, su historia, su trabajo nos ha dejado bien formado a nosotros, entonces sentimos que solo su cuerpo físico no está, pero su espíritu, su alma y todos sus trayectos está con nosotros y él se llamaba Natán Pravia Lacayo, un hombre que dio todo por su pueblo, por Honduras y una gran lucha con la frente en alto, muy valiente, donde tenía la capacidad y la potestad de denunciar cualquier acto de corrupción. Ya le escuché hablar mijito, habla 100% mijito. Hablo, leo, escribo y ahí seguimos fortaleciendo, porque sí, a lo largo de los añitos quizás la falta de práctica nos afectaba un poquito, pero sí, soy orgullosamente misquita y lo manejo al 90%, 99%. Todos los que viven en la Mosquitia hablan la lengua misquita. Sin duda alguna, la mayoría lo hablan, pero sí hay que aclarar que tenemos varias familias que quizás no lo hablan al 100%, solamente a pininos o están iniciando a aprender, porque sabemos que ha habido este intercambio cultural también
y muchas familias tienen parejas hablantes de otros idiomas y eso ha permitido que quizás no se maneje como tal la lengua mezquita. Me dijo que había nacido en Puerto Lempira. En Puerto Lempira. Bueno, hoy la diputada decía que la comunidad, el municipio de Puerto Lempira tiene 129 aldeas que se ha quedado, Comunidades, sí. comunidades, perdón, que se ha quedado realmente muy pequeño en sí la gestión del alcalde para poder atender a tantas comunidades. ¿Usted qué recuerda de su niñez ahí en Puerto Lempira? Recuerdo estar en una comunidad, en un pueblo con mucha paz, con mucho amor, con mucha riqueza cultural, donde todavía sabíamos vivir en pana a pana, en armonía, donde mi vecina, si llevaba pescado, tenía que compartir con nosotros. Si yo me salía, no ocupábamos un candado, no ocupábamos un portón, porque nuestro candado era nuestros vecinos. Y lo otro es que aprendíamos a compartir. Si en días de Navidades, yo recuerdo perfectamente, en la mañana teníamos que salir a repartir de lo que nosotros teníamos con todas las vecinas. Y ellos, viceversa, nos tenían que venir a compartir. Y no solamente eso, sino que en temporadas de tristeza, en un velorio, tus mejores amistades eran tus vecinos. Y no solamente en eso, sino en otras actividades, siempre la armonía, la unidad y una riqueza diversa que teníamos en un pueblo con los ríos caudalosos, árboles robustos, que hoy ya no lo tenemos de igual manera. ¿Sus estudios básicos, secundarios y los superiores, dónde los realizó, Joan? Inicié mi primer día de clases, lo inicié en la comunidad de Parada. Es una comunidad lejana cercano a Puerto Lempira, es una aldea. Allí inicié primer grado, no estudié prebásica, les cuento, en mi temporada, en el año 1995 será, si no me equivoco. Mi mamá fue mi maestra, mi primera maestra. De ahí volví, era un sector rural, de ahí vine ya al sector urbano para poder avanzar mis procesos de estudio. Eso fue ya en la Escuela Urbana Mixta Ramón Rosa. De ahí sí, tuvimos el privilegio de venir aquí a la ciudad capital gracias a las circunstancias negativas que vivió nuestra familia, pero eso nos ayudó para poder estudiar en el Alfonso Guillén Zelaya en su momento. Fue para mí donde inicia todos mis procesos de fortalecimiento a mis capacidades y como también a mis procesos de profesionalización aquí en la ciudad. ¿Y en qué momento decide ser periodista? Bueno, eso fue estando acá, si no me equivoco. Mi padre desde muy pequeños nos venía incursionando el tema de la comunicación, el estar informada. Entonces yo recuerdo desde que tengo uso de razón, tenía que leer un periódico, tenía que tener una revista, tenía que monitorear las radios, ver televisión muy poco veíamos, ¿no? Porque ahí tener una televisión era realmente los que tienen quizás económicamente hablando, los que puedan tener esto, ¿no? Entonces sí logré ver televisión también, pero ya más grandecita. Entonces desde ahí vino mi padre mencionándome que a él le encantaría que cuando fuera grandecita, que yo fuera decidiendo qué es lo que quiero, pero también a la par estaba mi mamá. Que mire, algún día si yo me voy a jubilar, quisiera dejar el legado, que de mis hijos puedan ser maestras, maestros, y yo llevo el nombre de mi mamá. Y dijo que quería que yo fuera su sucesora, pero a mí no me gustaba porque yo ya había visto todo el proceso de trabajo arduo que vive un docente y una maestra en los territorios, con las uñas, expuesto a tantas situaciones, sin el apoyo total del gobierno. Entonces yo desde ahí fui descubriendo que ser maestra no quiero, pero sí me encantó cuando mi papi me venía mencionando de que le encantaría que fuera periodista. Y dije yo, ay no, pero sí, no puedo hablar bien el español. O es más, yo decía, pero en el periodismo veo que las mujeres tienen que estar, había prototipos, ¿no? Bien marcados. Quizás yo estoy más quemadita, estoy trigueñita, o tal vez no es la caracterización física que se esperan en una pantalla o en un micrófono. Entonces yo me iba poniendo barreras. Cuando mi padre una vez vino y me dijo, cuando yo ya estaba en el colegio o en el bachillerato, que ya tenía que ir definiendo porque solo me faltaba un año para poder ingresar a la universidad.
Entonces yo prácticamente dije, bueno, padre, yo quiero intentar ver si puedo dar bola. Y él me dijo así, es que tú puedes, todo está en que te atrevas y empieces a mejorar. Todo lo que te han dicho o todo lo que tú crees, eso es solamente expectativas. La realidad son distintas. ¿Y Me egresó a la atreví. universidad? Sí, ingresé a la universidad, por cierto, a una edad muy pequeña, creo 17 años, si no me equivoco, y todavía para mí era muy nuevo ir a un proceso universitario. ¿Aquí en la capital fue? Sí, aquí en la capital. Por cierto, mi padre me dijo, te voy a ir a mandar a dejar en un taxi y tenés que ir a hacer todo tu proceso sola. Y eran, recuerdo, las 4 de la mañana donde tenía que ir a la ciudad universitaria a hacer fila con todos mis documentos sola y buscar mi cupo porque en aquellas temporadas no se tenía que hacer exámenes de admisión. Así inicia mi proceso para el periodismo. ¿Y cómo fue esa etapa en la universidad? ¿Usted venía del interior del país? ¿Aquí había gente follada, digamos, verdad, que estaba aquí en la capital o que quizás venía de ciudades cercanas? Pero su proceso, ¿cómo lo califica ahí en la U? Duro, fuerte, complicado, triste algunas veces, pero emocionada también. Para mí no fue nada fácil. Yo tuve que entrar a un mundo que para mí era completamente nueva en el buen sentido de pertenecer o tener mi propia identidad cultural. Eso me hacía muy diferente en un grupo tan distinto, tan diferente que era venir a esta facultad, ¿no? Y sin duda alguna entré y teníamos que ver a grandes periodistas que todavía estaban sacando sus clases o llegaban colegas que ya iba desde un canal y que quizás yo me veía así, ay no, qué chiquita yo acá, o cuándo llegaré a este nivel, ¿no? Entonces sí había barreras que uno mismo se pone. Sin embargo, tuve en el camino docentes, profesionales con mucha ética que me motivó. Tuve colegas, compañeras y compañeros que yo todavía los recuerdo con nombre y apellido, que nos hizo saltar o que nos hizo romper esas paradigmas, porque sí podríamos mencionar que el tema de la discriminación era una situación latente. Yo aún recuerdo haber entrado a mi aula de clases completamente con un simple jean, unas chancletas, una camiseta y mi morral o mi bolso típico que era hecha a mano a base de majao, hecha por mi abuelita, sin maquillaje, sin ningún arreglo. Y aquella niñita, ¿no? 17 años, y que tú entres ahí y que todo el mundo te quede viendo como el lunar en el grupo. Y que hagas una exposición en donde tengas que utilizar la articulación de manera al revés, diciendo la mapa quizás o el vaca, y que todo el mundo se empiece a reír en un nivel universitario. Eso a cualquiera te puede dejar así como que, no, yo me voy de acá, esto no es para mí. ¿Se sintió discriminada, sí, digamos? Sí, por supuesto. Sabemos que como recién iniciábamos, habían compañeros que también quizás estaban al mismo nivel de uno, que aún lleva el colegio con uno, ¿no? A burlarse, a reír o a poner apodos. Por ejemplo, yo recuerdo, nunca dejaron de decir, ajá, misquita, otras decían, ajá, misca, otros decían, ajá, negra, y no mencionaban mi nombre. Y personalmente a mí no me gustaba, pero sí personas que de verdad te lo decían con el cariño, que sí te acompañaba, uno ya se podía hacer amistad. Sí. Sí me sentí discriminada en su momento, pero también es parte del aprendizaje. Ahora, su misión era egresar y volver a La Mosquitia para desempeñarse como periodista ya. Ese sí era mi objetivo y yo estaba bien clara, que soy de La Mosquitia y mi mundo debe de terminar en La Mosquitia. Nunca fue, digamos, quedarse aquí, trabajar aquí. No, sí, sin embargo, sí era necesario. Yo sí me quedé después de mis estudios, me quedé trabajando y después del fallecimiento de mi papá tuve que volver ya a mi territorio. Sí, ¿y qué compañeros recuerda, sí, que ahora están en los medios, digamos? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien a mi compañera Cintia Salazar, que por cierto, más que compañera, para mí es como una hermana. Cintia Salazar hizo muchos procesos en la que pudiese salir a flote en muchas cosas, conocer los medios. Yo también aún recuerdo a Ethel Valladares, un Ethel Valladares
que aún yo en el proceso ahí estaba embarazada, recuerdo, ellas me acompañaron, me fortalecieron muchísimo. Está Misael Colindres, que también fue un gran compañero que estuvo siempre al pendiente en los procesos. Justamente recuerdo también a Renato Álvarez en su momento, que puso a disposición en su momento que yo quisiese tener más lecturas, si quiero tener acceso a libros. Él abrió las puertas de su casa para que yo pueda acceder y poder informarme más y poder aprender más. Y así muchos y muchas en el camino que pudimos ir conociendo. Sí, usted conoció a, supongo, a Jacinto Molina, ¿va? Que en paz descanse, el primer egresado mijito de la Escuela de Periodismo. ¿Qué nos podría decir de él? ¿Qué recuerda de él? ¿Cómo se le recuerda allá en La Mosquite a través de su ejercicio periodístico? Hablar de Jacinto Molina es un tema súper amplio. Solo puedo mencionar que para nosotros es nuestro héroe, es nuestro mentor, es nuestros primeros pasos a seguir y hoy por hoy siempre es nuestro líder, en la cual para mí fue mi maestro. Y justamente me siento muy orgullosa de haber estado trabajando con él de la mano y lo recuerdo perfectamente con sus programas radiales Ecos de la Mosquitia y actualmente su libro que nos toca promocionar, Los Ignotos Caminos de la Mosquitia Slatacanca, el primer libro de él. Y por supuesto también recordamos mucho el llamado, porque estuvimos una semana antes de su fallecimiento, fuimos llamados de manera obligatoria para poder escuchar sus últimas palabras y los pasos a seguir en el tema de comunicación. ¿Y dónde encontramos ese libro? Se vende en Radio Cupiacumi en Puerto Lempira, gracias a Dios. Sí, bueno, la diputada Urtecho hablaba hoy de un universo de 130.000 habitantes más o menos en el departamento de Gracias a Dios. ¿Hay censo de cuántos periodistas hay? ¿Usted sabe más o menos cuántos periodistas ejercen la profesión en ese departamento? Sí, es aproximadamente ya casi 150.000 habitantes, pero lamentablemente como alrededor de 50.000 habitantes se prevé que no están registrados, desafortunadamente nuestra población, no están registrados en un registro, valga la redundancia, y eso ha permitido que quizás quede corto, pero así, ahí van mejorando también algunos otros trabajos. En el tema periodístico es casi nada, muy poco. Actualmente egresados desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sabemos 2 y en procesos, si no estoy equivocada, entre 3 a 4 hijos de la Mosquitia están ya en proceso de formación y comunicadores sociales, sí, en su momento son muchos, entre ellos son varios, podríamos resaltar 12, 13 los que están haciendo comunicación, pero ya actualmente habemos su servidora y mi colega Edmundo Flores, con él trabajamos muy de la mano, muy de cerca en los procesos. Sí, brevemente, Joan, ya para ir más o menos cerrando la entrevista, ¿cómo observa usted el panorama de la Mosquitia, el valor de la comunidad en los sectores sociales y en las autoridades? ¿Cuál es ese sentimiento que usted le provoca ahora mismo en la zona donde usted es originaria? Hablar de la Mosquitia realmente es impactante, es de doble vía. La Mosquitia es el territorio, creo, más inmenso, más bello, multicultural, plurilingüe, con 4 pueblos indígenas, con una riqueza biodiversa inmensa. Sabemos que la Mosquitia tiene el segundo pulmón del planeta, declarada por la UNESCO, declarada territorio indígena, siendo también uno de los íconos mesoamericanos. Es triste que solamente cuando necesiten los recursos de la Mosquitia los busquen y no cuando la Mosquitia necesite del Estado. Históricamente sabemos que somos un departamento excluido y si ha habido ayudas, yo quiero mencionar desde lo más profundo de mi corazón, ha sido más con temas y tintes políticos, pero el tema de nuestra población indígena como tal realmente no les importa. Y esa es mi percepción, esa es mi manera. Hay muchas cosas más por hacer. La falta de unidad tampoco ha sido
esa ha sido también una de las barreras para que no haya avances en nuestro territorio. Hablar de desarrollo es un tema también bastante amplio, siempre y cuando se respete la idiosincrasia cultural de nuestros pueblos, estoy segura que podemos tener grandes avances. Hasta este momento sabemos que la destrucción, los terceros, el tema narcotráfico ha sido uno de los temas fuertísimos en el territorio y el tema de educación, salud, infraestructura, se están trabajando, pero va muy lento. Ocupamos subirle más ese volumen. Se necesita trabajar por la Mosquitia con los pueblos, con las poblaciones y no desde un escritorio trabajar por ellos. No es lo mismo verla pasar que platicar con ellos. Entonces, sí es muy importante el llamado para que se pueda hacer un trabajo más efectivo, para que se puedan hacer acciones más precisas, pero que sea desde el pensar, con el acompañamiento de cada uno de ellos y que no nos sigan utilizando. Yo percibo que a la población indígena, no solamente la Mosquitia, sino a muchos pueblos más, se nos ha seguido violentando nuestros derechos como poblaciones indígenas. Como primer paso, ni siquiera en la Constitución de la República de Honduras se nos refleja a los 9 pueblos indígenas que tiene Honduras. Sí, nosotros tenemos un sitio web que se llama Departamento 19, donde abordamos temas migratorios. Recién hicimos un artículo sobre el flujo de mosquitos que se están yendo para Estados Unidos. En realidad son muchos en este momento. Exageradamente. Es una emergencia migratoria que vive la Mosquitia hondureña. Hace 2 años la situación está más complicada. Es por ello que soy actualmente también parte de este proceso del observatorio que ya se está implementando en Gracias a Dios y que estamos ya recopilando y trabajando de la mano con los proyectos que están entrando. Sí hay un flujo fuertísimo de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales, padres de familia, madres de familia, dejando sus territorios para poder moverse a cualquier parte del mundo, pero menos en Honduras. No debe ser fácil el ejercicio periodístico en medio de tantas necesidades en su comunidad, Joan. Difícil. Ser periodista en la Mosquitia es un reto inmenso que no lo podría terminar de describir. Con miedo, con tristeza, muchas veces con rabia, muchas veces con desesperación, pero a la misma vez con emoción, con alegría, porque en nuestra Mosquitia bella, en mi Mosquitia Painquira, tenemos lo mejor. Y eso debe de quedar a flote, eso debe de conocer el mundo y eso debe de permitir para que también nosotros como hondureños se deje de desaprender. Hay que seguir desaprendiendo sobre el tema de la Mosquitia hondureña, aquellas personas que aún creen que andamos en taparrabo, para aquellas personas que todavía creen que algunos han creído que somos caníbales, o sea, términos como esa, y que el tema de educación, turismo, cultura, pasen esa mirada como debe de ser con nuestra población, desde nuestra población. ¿Se ha sentido amenazada? ¿Ha tenido temores en el ejercicio de la profesión? Varias veces. 3 veces intenté irme de mi pueblo, intenté irme de mi país. Pero creo que la fortaleza de Dios, de mis ancestros y ante todo la fe en mí misma y creo que también las palabras que me dejó mi papá y mi abuela son las que me ha dado las fuerzas para vivir en la Mosquitia y decidir, de aquí no me voy porque yo soy de acá. Varias ocasiones tuve, pero 3 fueron las más fuertes. Sí, en Gracias a Dios hay mucho tráfico ilícito en general, ¿verdad? Drogas, madera, recursos naturales, incluso trata de personas. ¿Cómo lidiar con estas coberturas complejas sin poner en riesgo la vida? Autocensura. Autocensura y sentirte desprotegida, sentirte con miedo, sabiendo que en tus narices o sabes o te vienen a denunciar o vienen a decir, vaya usted como periodista, saque público, haga público y que puedas decir, tengo a mi familia. Tengo miedo, me da miedo, me asusta, pero no hay nada que hacer, ¿no? Entonces toca buscar los mecanismos pertinentes y agradezco a varias instancias que en su momento nos ha brindado el acompañamiento adecuado
y el tema de autoprotección ha sido los mecanismos adecuados. ¿Y en qué ha quedado el tema de la narcocarretera que tanto se ha hablado, que se construye, que se para, que se sigue construyendo, que grupos narcotraficantes la hacen, que la comunidad le exige? ¿En qué ha quedado Eso todo es un eso? tema en el cual yo no he querido abordar sinceramente, pero desde mi propia perspectiva siento y creo que al final hay mucho que todavía analizar y hay mucho que revisar en torno a este tema, porque aún hay muchos vacíos ante esta carretera que se ha mencionado. Pero sí importante respetar las opiniones de varias personas. Pero hasta este momento puedo resaltar que las informaciones están en un 50 y 50 a favor y en contra. Sí, usted mira nuevos aires en la Mosquitia, en el sentido que la autoridad gubernamental quizás ha volteado un poco la mirada a ese sector del país, o cree que siguen todavía estando en el abandono y en el desinterés de la clase política. Siento y creo que si nuestro Estado quiere trabajar de lleno con nuestros pueblos, no se les olvide que es un pueblo con una cultura diferenciada, con su propia cultura muy única y tienen sus derechos arraigados. Entonces, aquí es venir a exigir al Estado que se cumplan los derechos que se les han violentado por años de alguna manera más efectiva. Yo hasta este momento tengo mis observaciones reservadas, siempre y cuando hay que esperar y ver un poco más cómo va avanzando. Hasta este momento hay acciones precisas, hay acciones realizadas en el territorio, pero todavía hace falta mucho más por hacer. Y recordar siempre que en todo proceso de trabajo, si se olvida la parte de la idiosincrasia cultural, el respeto ancestral, el respeto espiritual de un pueblo originario, siento y creo que puede quedar muchas cosas solo en papeles. Cuando un niño nace en la Mosquitia y tomando en cuenta todo el ambiente y el entorno que le rodea, ¿cuáles son los sueños de los niños de la Mosquitia que usted ha podido percibir? Hasta este momento creo que triste, podríamos mencionar triste, es por eso que está este mensaje de que muchos de nuestros líderes se nos han ido, otros están en camino, pero la mayoría no han nacido. Y es triste porque nuestros niños están naciendo en una zona donde se van a quedar sin territorio, en una zona donde se van a quedar sin ríos, en una zona donde se van a quedar con sus maderas preciosas, en una zona donde se les están aprovechando toda su diversidad, biodiversidad diversa, en una zona donde esperamos que no exista diferentes explotaciones que se ha venido haciendo a lo largo de los años. Y me refiero a varios aspectos, o que vengan en una zona donde no puedan tener accesos a una calidad educativa, a una calidad de educación, perdón, de salud, a una calidad de sociedad en donde lamentablemente las secuelas de estos actos ilícitos deje a miles de jóvenes en alcoholismo, drogadicción, prostitución, a nuestras abuelas falleciendo, a nuestra juventud sin calidad de profesionalización. Sí, ¿cuántos medios de comunicación locales y regionales hay que usted ha podido percibir entre radios comunitarias, religiosas u otras? 4. Estaba Radio Bautista, Radio Morava, Radio Cupiacumi, Radio Play a nivel local y anteriormente estaba Lempira TV, que era un canal de televisión, pero desafortunadamente todavía, ha quedado parado. Hasta este momento no hay tanto avance. Sí. 4 y había televisión. Sí, ¿y dónde quiere llegar usted, Joan Pravia? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde se ve en un par de años? ¿Cuáles son los sueños que la impulsan para seguir por su comunidad, por su territorio? Bueno, de momento yo me veo accionando en mi territorio, fortaleciendo más a jóvenes. Hay que seguir replicando, hay que seguir haciendo hincapié de que la comunicación es muy bonito, el periodismo es espectacular y que está en nuestras manos seguir haciendo historia de la Mosquitia. Resaltar a la Mosquitia a la palestra pública con amor, con pasión, como lo hemos venido haciendo, siempre lo vamos a seguir haciendo y espero en su momento también tener la oportunidad de poder participar en otros medios, que siempre he dicho, ¿por qué no acercarnos a los medios grandes como es el sueño de todo periodista? Que por cierto yo estoy muy contenta, en su momento tuve participación en CNN en español, eso para mí creo
fue impresionante, y por qué no en su momento tal vez podamos acercarnos un poco más para poder incidir también en otros diferentes medios regionales o de nuestra región o de Mesoamérica, para que podamos atender. Mencionarle que tengo esa fe, tengo ese sueño de poder alcanzar allá. Ya tuvimos acercamiento con la prensa global, y eso también es un empuje muy impresionante para mí como periodista, ser parte como vocera en comunicación de la Mosquitia ante la prensa global cuando hay acciones internacionales en la cual ha participado nuestras organizaciones indígenas misquitas como tal. Y eso le quería preguntar, usted, yo le he escuchado en medios radiales influyentes, también en las cadenas televisivas. ¿Ese servicio es ad honorem, es gratificado, es pagado? ¿Cómo es ese servicio? Gratuito. Comentarles que yo una vez me levanté y dije, ¿por qué los medios de comunicación a nivel nacional no tienen un corresponsal de la Mosquitia, o en la Mosquitia, o desde la Mosquitia? Y yo me senté, me puse a pensar, tuve el privilegio de agarrar el teléfono y de escribir, por ejemplo, en el caso para Hoy Mismo. Le digo, yo quiero ser parte de Hoy Mismo, quiero informar todo lo que pasa en la Mosquitia. Para UNETV fue lo mismo, recuerdo a Jorge, yo le escribí, me dieron la oportunidad, lo hice. Igual también pasó con el tema de UNETV, HRN. HRN viene a raíz de mi padre. Mi padre, antes de fallecer, él fue corresponsal de Radio América, también para HRN. Entonces, recuerdo muy bien en su momento, hubo este acercamiento. Me llamaron porque hubo una situación en el territorio, y desde entonces me llamaron al punto de que creo que ya más de 7, 8, 9 años para HRN, para la N, he estado apoyando. Completamente todo es ad honorem. Yo no recibo ningún fondo o ningún efectivo de ningún medio de comunicación por apoyar para transmitir o pasar las informaciones. Ni para la recarga del teléfono. Bueno, tal vez en ocasiones podría mencionar, sí, en ocasiones muy puntuales, como las elecciones generales. ¿Y cuál más? Yo creo que solo en esas ocasiones nos han apoyado, quizás con una camiseta, una super recarga, y una vez, si no me equivoco, 500 lempiras recibí, que no sé cuándo fue. Eso es. Así que sí mencionar que el periodismo es un trabajo fuerte, y más en mi sector, nuestra ubicación geográfica, buscar a nuestros entrevistados, tener a un entrevistado, cuesta espacio, tiempo, logística para poder cuadrar una noticia. Es por ello que quizás no todos los días yo esté informando, porque eso es un proceso que nos toca buscar de alguna u otra manera. ¿Y cuál es su medio de subsistencia entonces? ¿Cómo subsiste? Yo estaba laborando con el Estado, gracias a Dios, desde que tenía 20 años, tuve una oportunidad con el gobierno cuando recién se construía la Secretaría de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. En su momento era SEDINAFRO, luego fue bajada a la categoría de DINAFRO, que era una dirección, y luego desaparecida. Fui despedida después de estar casi 12 años laborando con el Estado, que por cierto era un espacio que me lo gané gracias a mi currículum, gracias a mis procesos de trabajo y gracias al espacio, todo un proceso por medio de servicio civil. Tenía mi permanencia, pero desafortunadamente fui despedida. Sí. ¿Y a sus hijos le recomienda ser periodista o definitivamente no? Hay una de mis niñas que sí quiere ser, es la de 6 años, y ella casualmente me decía que quiere hacer contenidos, en algún canal, que le encantaría ser youtuber. Ella me dijo eso. Solo tiene 6 años y es la que siempre pasa con el cubo, con el micrófono y con los teléfonos. Entonces su tema, me comentaba que le encantaría hablar del medio ambiente, las plantas, las flores, porque sí hemos estado muy cerca trabajando con algunas plantas, diferentes plantas en el patio, el tema del rescate de la parte botánica. Ahorita ya casi no hay muchas plantas y eso es parte de la generación de mi abuelita. Mi abuelita era curandera, entonces ella tenía que tener siempre diferentes tipos de plantas o conocer los diferentes tipos de plantas para poder atender. Entonces hoy por hoy tengo en mi patio también mi espacio de tener estos tipos de plantas. Entonces sí, mi hija me mencionó eso y a mí me encantaría apoyarla para que ella sea periodista.
y que siempre sea con mucha ética, con mucho profesionalismo y que ojalá en la temporada de ella pueda tener la libertad de expresión, la libertad de prensa para que pueda dar a conocer todo lo que, las cosas que hay que decir y no tal vez autocensurarnos como en su momento me toca pasar. Y lo último, Joan, nos ha dejado mensajes entre líneas, también nos ha dicho mensajes directos. ¿Cuál es su mensaje final para los que van a leer la entrevista, los que van a poder saber, conocer del trabajo suyo desde La Mosquitia? ¿Cuál es su mensaje final? Bueno, mi mensaje es a todos los hondureños o a toda la población en general que cuando se hable de La Mosquitia lo piensen bonito, cuando se hable de La Mosquitia creen o que piensen que también son sus hermanos, que la discriminación racial o que el tema de la exclusión no tengan en sus agendas. Hay que seguir desaprendiendo, hay que seguir preparándonos, hay que seguir aprendiendo, que vayan a La Mosquitia, que conozcan La Mosquitia, que vengan a disfrutar con nosotros de un pueblo rico, de un pueblo con identidad y un pueblo que lucha a no morir con que no se muera su cultura. Es bello mi Mosquitia, es lindo mi Mosquitia y que vengan a compartir con nosotros. Y lo otro es mencionar que la población indígena misquita somos pobladores que todavía tenemos amor, cariño, respeto por los demás. Y que donde quiera que nos ve, que no nos miren como cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, encantado de tenerla en Proceso Digital y bueno, también reconociendo su trabajo en el mundo de las comunicaciones, en el mundo del periodismo y gracias realmente por visitarnos. Tinque Pali, muchísimas gracias.